Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Lo esperamos durante la semana porque queremos compartir un tema que nos puede interesar a todos. El día de hoy queremos fijar nuestra mirada en Israel. Y el tema que vamos a tocar se llama judaísmo. ¿Qué tanto los cristianos conocemos de Israel? ¿Qué tanto conocemos del judaísmo? ¿Qué tanta relación hay en la fe, puesto que tenemos muchas festividades en común? La revelación fue dada al pueblo de Israel. De Israel viene para nosotros la salvación. Jesús nació judío, vivió judío, murió judío. Qué importante para los cristianos es valorar todo lo que hay en la cultura judía. Por eso hemos dedicado este espacio y este tiempo para que juntos vayamos profundizando en el judaísmo. Somos hermanos en la fe, tenemos el mismo Dios, profesamos el monoteísmo, de tal manera que hay muchos puntos que tenemos en común. No nos miremos como desconocidos. El gran sueño de Jesús es hacer de toda la humanidad la gran familia de los hijos de Dios. Por eso vamos a recordar hoy como frase de nuestro programa esa expresión que los judíos hacen todos los días, en distintos momentos de la jornada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con esta frase comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre una religión la cual es de las más antiguas que ha existido en el mundo. Entonces, Padre, hablaremos sobre qué es el judaísmo y de dónde surge el judaísmo, que es muy importante también saberlo. Todos los pueblos de la tierra tienen la historia, principalmente de dónde vienen. El pueblo chino, el pueblo judío, los griegos, los romanos, las grandes civilizaciones enfocaban siempre el origen. La Biblia, que es el libro de revelación del pueblo judío, nos habla precisamente de ese origen. En un relato muy claro, muy compacto, va a describir todo el origen de la humanidad. Como también otras culturas lo hicieron en su tiempo. Solamente que la Sagrada Escritura, que conocemos como Biblia, nos va a relatar los acontecimientos que se dieron después de la destrucción casi total del mundo. Y lo conocemos como el diluvio. Y a partir de ahí, la historia sagrada nos va a contar que solamente sobrevivió Noé y su familia. De esta familia es de la que tenemos que hacer referencia nosotros para conocer el mundo bíblico y cómo interpreta la Sagrada Escritura el nacimiento de los pueblos. Y está centrado en los hijos de Noé. Para empezar, encontramos a Sem, uno de los hijos de Noé, que terminado el diluvio, sobreviviendo todos, Sem toma un camino a lo que conocemos ahora como el Medio Oriente, los países de Líbano, de Siria, de Irán, de Irak, de Afganistán y todos los demás países del Oriente Medio. Ahí están los hijos de Sem. Cam es otro de los hijos de Noé, toma su camino hacia la parte de los cananeos. Y de los cananeos van a derivar cantidad de pueblos que conocemos después como los ismaelitas, los actuales pueblos árabes. Son los de la otra parte del Medio Oriente. Y Jefet, el otro de los hijos, es el fundador de Jaffa, Jope, actualmente Tel Aviv. Y van a fundar todos los pueblos del Mediterráneo, llegando incluso hasta África. Si encontramos nosotros aquí en la Biblia el origen de los pueblos, nos vamos a dar cuenta que el pueblo judío se identifica como un pueblo que viene de los hijos de Sem. Por eso escuchamos al pueblo judío como un pueblo semita. De viene la palabra semita, de los de Sem, la descendencia de Sem. Y el origen del pueblo judío lo vamos a enfocar más en un gran personaje que es Abraham. Ok, y usted ya tocó el tema, ¿no? Cuando se trata la historia del judaísmo, se habla sobre este personaje Abraham. ¿Él qué hace en esta historia? ¿De dónde, pues, él
sale, ¿no? Sí, el Papa Francisco hace unos pocos meses estuvo en Ur de los Caldeos. El pueblo caldeo es un pueblo que se considera semita. Ur era una ciudad grande donde habitaba Abraham. Entonces Abraham es de la familia de Sem. Por eso Abraham es un hombre semita. Sin embargo, los semitas van a peregrinar por toda esa parte del desierto buscando la identidad del pueblo. Es un pueblo de Dios. Recordemos la promesa que Dios le hace a Abraham. Deja tu patria, deja tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti un gran pueblo. Esa es la bendición que le va a dar Dios a Abraham. Y le dice, tu descendencia será tanta como las estrellas del cielo o la arena de las playas marinas. Sabemos que Abraham, casado con Sara, no tienen familia. De manera que la bendición que le ofrece Dios es porque desea multiplicar la fe de Abraham en toda la humanidad. Y aquí tiene un punto importante. Entonces Abraham deja Ur de los Caldeos, donde su padre elaboraba imágenes de dioses, y entonces Abraham se cuestiona realmente quién es Dios, porque él desde pequeño hacía dioses de barro que los vendía, era el oficio de su padre. Si querían un dios del agua, pues les construían el dios del agua, se lo pintaban y lo vendían. El dios de la lluvia, otro, el dios de la agricultura. Abraham tiene un choque con la ideología. ¿Quién es realmente Dios? No puede ser el Dios que ellos construyen de barro. Por eso el pueblo semita no tiene imágenes de Dios. Los judíos no tienen imágenes de Dios, porque van y buscan como Abraham el verdadero rostro de Dios, la verdadera imagen de Dios. Y ahí empieza entonces el camino al monoteísmo, el camino a creer en un solo Dios. Okay. Entonces Abraham, pues en esa época que había muchos dioses y él no sabía cuál era, o sea, cuál es el Dios de los judíos. Sí, para Abraham es muy importante. Deja Ur de los Caldeos, se va hasta África. En África, en Egipto, tiene problemas con la gente porque confunden a Sara, su esposa. Y entonces Abraham defiende a Sara y se viene de nuevo a la parte del centro de lo que hoy es Israel. Y ahí en esa parte va a encontrar un lugar muy especial donde se va a encontrar con el sacerdote Melquisedec. Y entonces Melquisedec le presenta al Dios Él. Él viene siendo el único Dios verdadero. Y los judíos hasta el día de hoy a Dios le llaman Elohim. De hecho, Israel viene siendo el que lucha con Dios, porque Él significa Dios. Y entonces Abraham llega al pueblo de los jebuseos y de ahí viene Jerusalén. Salem, precisamente de los hijos de Sem y de los jebuseos. Jerusalén es diciendo como el lugar del encuentro con Dios. Ahí Melquisedec hace una ofrenda a Dios y Abraham descubre que la presencia de Dios es la de un solo Dios verdadero, que le va a empezar a llamar Él o Elohim. Elohim es el Dios altísimo, o Adonai, porque hay varios nombres de Dios. Sí, hay muchos nombres que vamos a encontrar en la Biblia. Entonces nosotros nos quedamos con Elohim para poder decir el Dios altísimo. Okay. Y aquí viene el descubrimiento de Abraham a un solo Dios. Un solo Dios. Oh. Y ahora, Padre, en el judaísmo hay un libro que para ellos es como la ley, es donde están sus enseñanzas, lo que ellos predican, que se le conoce como Torah. ¿Qué es el Torah? La Torah, perdón. Sí, la Torah viene siendo los libros revelados por Dios a Moisés, que se escribieron a lo largo de muchos años, pero que quedan descritos como los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo judío conoce la Torah como su ley. Mire, nosotros en cada país tenemos una constitución. La constitución de cada país va a regir usos, costumbres, prohibiciones, limitaciones, aprobaciones, todo está en una constitución, en una ley. El pueblo judío, los 5 primeros libros de la Biblia, le llaman Torah. La palabra Torah significa ley, de manera que ellos se rigen hasta el día de hoy por esa ley, que es la palabra de Dios. Los otros escritos, que son los escritos después de la Torah, que van a ser
los de los profetas, los de los salmos y otros demás, le van a llamar al conjunto de libros Tanaj. El Tanaj es la Biblia, que para nosotros sería como el Antiguo Testamento. Recordamos que el pueblo judío no cree en Jesucristo como Mesías, como Salvador, por ello no tienen los libros que nuestra Biblia católica va a tener en el Nuevo Testamento, pero sí tienen todos los libros que nosotros contemplamos en el Antiguo Testamento. Ellos le llaman Tanaj. Y a los primeros 5 libros donde está la ley se le llama Torah. La palabra Torah significa instrucción y al mismo tiempo enseñanza. Es que en una ley, si no la conoces, si no se instruye, de nada sirve. ¿De qué nos sirve una ley si no la conocemos? Nunca la vamos a cumplir. Por eso para la palabra hebrea, Torah significa enseñanza, aprendizaje, es decir, ley. Si yo ya lo aprendí y esta va a ser para mí una de las expresiones del valor más importante, automáticamente se convierte en ley. Lo que para mí es valioso es una ley para mi vida. Y eso sería la Torah. Ok. Ahora, Padre, nosotros pues conocemos los templos, ¿no? Lugares donde vamos a adorar, vamos a recibir la palabra, ¿no? Porque los judíos no tienen templos, sino tienen las llamadas sinagogas, que ahora es una palabra que vamos a conocer. Sí, los templos, fíjense qué curioso. Israel surge como pueblo después de que fue esclavo en Egipto y Dios los liberó. Aquí es importante entender cuando Dios se revela a Moisés, porque en pleno desierto hay una fuerza de una llama ardiente que arde sin consumirse. Y Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el que soy. De manera que la palabra Yahvé, como la conocemos nosotros, o algunos hermanos de otras religiones le llaman Jehová, viene siendo el fuego que arde, es decir, la hoguera de Dios. Dios se revela como el Dios de la luz, el Dios de la hoguera, el que está presente, el que está vivo. Y entonces el pueblo de Israel va a tener esa hoguera como un símbolo de la presencia de Dios. Cuando Dios libera al pueblo, lo saca de la esclavitud, hace una alianza con Moisés y con el pueblo. Y a esa alianza se le va a llamar Torah. Vienen siendo los 10 mandamientos. Esa ley la va a llevar el pueblo los 40 años que está en el desierto. Y cuando llegan a la tierra prometida, van ellos a construir el pueblo de Dios, van a formarse las 12 tribus de Israel, se van a poner todos en armonía y entonces le van a pedir al rey David que construya un templo. El mismo profeta Natán le dice cómo es posible que tú vivas en un palacio y David mismo toma conciencia y dice, si la alianza, es decir, el arca de la alianza está en una tienda de campaña, y el palacio del rey David tenía cedros de Líbano. Y ahí viene el deseo por hacer a Dios un lugar donde poder darle culto. Pero Dios le dice a David que no es él el más indicado, que sus manos están manchadas en sangre. Y entonces va a ser Salomón el que va a construir el templo. El templo que construye Salomón era majestuoso. Las puertas eran en oro, en bronce, y todo lo que tenía el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén va a ser lo más sagrado. El templo incluso tenía incrustaciones en piedras preciosas, porque lo más valioso era para Dios. ¿Qué sucede? Cuando Salomón crece, se casa con mujeres que son paganas, van a tener hijos, los hijos dividen el reino, y el reino dividido llega a no subsistir. Llega Nabucodonosor, emperador en aquellos años, y destruye el templo. Hacen cantidad de atrocidades en el templo, se destruye todo, y el pueblo es conducido al exilio como esclavos, y se van al exilio. Después de bastante tiempo regresan y vuelven a reconstruir el templo. Para el tiempo de Jesús sabemos que en el templo, Herodes el Grande ha extendido ese templo, lo ha hecho mucho más amplio que el templo de Salomón, y los judíos le llaman el segundo templo.
El segundo templo está desde las piscinas donde se lavan los corderos, se pasan a la explanada mayor donde está el Sancta Sanctorum. 1500 sacerdotes habitaban el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. Y todos los judíos iban a hacer sacrificios a Dios. ¿Por qué hacían sacrificio? Vamos a recordar a Abraham. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y ofrecérselo a Dios, el ángel del Señor le dice: no ofrezcas en sacrificio a tu hijo. Dios solamente ha visto que tú eres un hombre probado en la fe. Y desde entonces el pueblo judío sacrificaba machos cabríos, corderos, en el templo. Por eso el templo tenía un lugar especial para el sacrificio. Y ahí estaba la hoguera que nunca se apagaba. Representaba la llama de Dios, el fuego de Dios. En el año 60, después de Cristo, vienen invasiones del pueblo romano. Hay muchos años de lucha. Y para el año 70, el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén. Solamente queda un muro que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Es el muro que era del tiempo del segundo templo. Los judíos actuales están esperando poder construir el tercer templo. Ya muchos de ellos han estado alimentando a los corderos que pueden ofrecerse en sacrificio. Ya muchos de ellos de la tribu de Leví van a recuperar de nuevo los sacrificios sagrados, como se hacían hasta el segundo templo en el año 70. Pero tenemos que decir, del año 70 a nuestras fechas, el pueblo judío no tiene templo. Este templo que está hoy en día, donde estuvo el antiguo templo, es un lugar minado, es decir, es un lugar de mucha contrariedad, porque ahí una parte es la parte de las mezquitas, pertenece al pueblo musulmán. Donde estaba el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ahí mismo se hizo el templo de Jerusalén. Y hoy es una explanada donde está la mezquita de Omar, donde se espera que regrese Mahoma en la cultura musulmana. A un lado está lo que conocemos como parte de la Torre Antonia, que pertenece también al pueblo judío, y otra parte pertenece al pueblo cristiano. Algo de ello de los pueblos ortodoxos y otros católicos. Entonces, lo que fue el antiguo templo de Jerusalén está dividido. El pueblo judío espera un día hacer el tercer templo y ofrecerle a Dios sacrificios, pero eso todavía no ha llegado. Ante la carencia entonces de un templo, el pueblo judío empezó a construir sinagogas. Y las sinagogas son centros comunitarios judíos donde se enseña la Torá, donde se celebran los matrimonios, donde se hacen las purificaciones comunitarias, donde se celebra la Pascua, donde se celebra el día de la Torá, el día del Año Nuevo, las 7 festividades que tiene el pueblo judío. Y entonces es muy importante la sinagoga hoy en día, porque ahí se custodia y se guarda la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, lo central de la sinagoga está en la Torá. Ahorita mencionó algo sobre el sacrificio a los hombres y ¿tiene algo en relación con al X días de nacidos, con los niños que les realizan la circuncisión? ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, totalmente, porque la circuncisión empieza cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces a partir de ahí no se hace ese sacrificio, pero el hijo queda marcado por la alianza que Dios hace con Abraham. Yo haré de ti un gran pueblo, una gran nación. Entonces el pueblo judío sigue haciendo la circuncisión como un signo de pertenencia al judaísmo. Y lo mismo hace el mundo musulmán. Los musulmanes hacen, solo que cuando el niño ya tiene 9 años. Y acá es diferente, acá es a los días de nacido. Que por eso la Biblia va a hablar que Jesús es llevado al templo para la circuncisión. Esa es una duda que tenía. Hay una frase que representa a los judíos, que los judíos la conocen. Es: Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué tiene que
qué representa esa frase? Es como la esencia. Fíjate, cuando los judíos celebran la Pascua, el más pequeñito de la casa, ya que está todo servido para cenar y recordar que salieron de la esclavitud, el más pequeño dice al más anciano: ¿qué se celebra en esta noche? Y entonces el más anciano dice: celebramos que tu padre, tu abuelo, tu antepasado fue un judío errante, que caminó por el desierto y Dios lo sacó de la esclavitud, y ahora celebramos la vida nueva. Y ahí empieza la celebración del Pesej, que viene siendo la Pascua. Es la Pascua, el paso de la esclavitud a la vida nueva. Y entonces ahí, en esa celebración, todos cantan el Shema Israel. El Shema Israel es como el canto oficial del pueblo judío, que significa: escucha Israel, el Señor es tu Dios. Es Shema Israel Adonai Enudeno, que dicen los judíos. Escucha Israel, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es la frase que el judío, al momento de levantarse, usa el rito de purificarse los brazos, lavarse la cara, inmediatamente pone las manos encima del rostro y dice: Shema Israel Adonai Enodeno. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con ritual, todo tu corazón, como un ritual. A la media mañana lo vuelven a hacer, al mediodía lo vuelven a hacer, en la media tarde lo vuelven a proclamar, y antes de dormir, Shema Israel Adonai Enodeno. O sea, es una oración que lo hace el pueblo judío como identidad de su cultura, de su religión, de su vida. Por eso, cuando a Jesús le preguntan: ¿cuál es el principal de los mandamientos?, la pregunta es muy ofensiva, porque si Jesús es judío, Jesús desde pequeño sabe que la palabra principal, el mandamiento principal es: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y cuando Jesús lo explica, además explica quién es el prójimo. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, va a hablar del buen samaritano. No es prójimo nuestro el que es de nuestra raza, porque asaltaron a alguien por el camino, lo dejaron medio muerto, pasó el sacerdote, pasó el levita, pero no lo ayudaron. Jesús en el Evangelio dice: pasó un samaritano, es decir, uno que no es judío, y ese se compadeció, curó las heridas, cargó sobre él, lo llevó a una hospedería y dijo: cuiden de él, y todo lo que gaste yo te lo pagaré a mi regreso. Para poder decir que el prójimo no es el que es de tu raza, es al que ves con compasión. Y entonces Jesús está dando una enseñanza muy grande, porque el judío cree que es judío porque reza el Shema Israel. Pues puedes rezar el Shema Israel como el católico puede rezar el Padre Nuestro, y como el Islam puedes leer el Corán, pero si no hay amor, no hay Dios. La experiencia de Dios es el amor. Entonces, por eso que un judío proclame el Shema Israel, lo tiene que llevar a encontrarse con Dios. Si no vemos a Dios en el rostro del hermano, qué difícil es, porque no vamos a ver a Dios nunca, solamente en su presencia. Okay. Y ahora, Padre, ¿cómo es el judaísmo? Ahora, después de tantos años de haberse creado esta religión, ¿ahora cómo es? ¿Ahora qué se hace, qué no se hace? ¿Cómo está ahora? Fíjate, tenemos que reconocer que el pueblo judío celebra 5.700 años de ser pueblo judío. Y entonces ellos, que llevan su propio calendario, su propia cultura, su propia religión, ellos dentro de la gran familia judía, porque son judíos por el mundo, hay judíos en todas partes del mundo, han sufrido desde el exilio, la esclavitud, la destrucción. Cuando se acabó, por ejemplo, Jerusalén, a todos esos judíos se lo llevaron a Roma, son los que construyeron el Coliseo, el anfiteatro Flavio, que lo hizo el padre del emperador, precisamente del que estábamos hablando, de este gran emperador que destruyó al pueblo judío, Flavio. Y entonces vamos a darnos cuenta que Tito los lleva de esclavos hasta Roma. Para poder entender actualmente el pueblo judío, existe en muchos países del mundo. No existe solamente en Israel como territorio y como estado, sino que existen en Polonia, existen en Rusia, en Estados Unidos, Suecia, Suiza, México. Hay cantidad de países donde están los judíos. Hay unos que se denominan sionistas, que son los judíos modernos que quieren rehacer Israel
recuperar los lugares sagrados, que para muchos judíos ortodoxos son como unos judíos que no son cumplidores de la tradición. Existen otros que se llaman judíos ortodoxos. Son los cumplidores de la Torá, que tratan de llevar la vida en una sociedad moderna como la nuestra, que tienen un compromiso con su cultura, con su religión, que buscan vivir lo más apegado a la palabra divina. Pero también existe un grupo que son los judíos ultraortodoxos, que son los que posiblemente vemos más en las películas o son presentados como personas que son demasiado cerradas, que viven en un gueto, que ellos viven una religión muy apegada a lo que dice la Biblia, que se dejan los rizos en el cabello. ¿Por qué? Porque ellos consideran hasta el día de hoy que nadie debe tocar la sien del hombre, y por eso se dejan esos rizos y se siguen vistiendo con las filacterias y se ponen pegado al corazón la filacteria para decir soy cumplidor de la ley, y se ponen las 300 preceptos enrollados y puestos en la frente. Son los que traen el manto de rabinos. Son esa gente que vamos viendo por las calles y que decimos, ¿cómo es posible que se vistan así? Se visten elegantes, de negro, porque están esperando que venga el Mesías. Y entonces a la venida del Mesías ellos tienen que estar pulcros y además cumplidores de la ley. Todo esto es en la cultura judía actual. Cada vez la vamos conociendo más por el tipo de comida, el tipo de tradiciones, el tipo de festividades. Y como que lo vamos descubriendo porque pareciera que el pueblo judío estuvo como escondido. Y creo que hoy en día tenemos que conocernos unos a otros, como nos conocemos entre los cristianos. También tenemos que conocernos con nuestros hermanos judíos, musulmanes e incluso de otras religiones que no son monoteístas, pero que creemos en un Dios que nos ha dado la vida y que está dándonos la protección en medio de este tiempo de pandemia. Creo que mucho tenemos que agradecerle a los judíos, que hemos heredado de ellos la palabra de Dios, y que Jesucristo, quien nació judío, vivió y murió por la salvación del mundo entero. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por haber estado en este tema. La verdad es que cuántas cosas hemos aprendido en esta plática. Fue muy interesante haber conocido sobre la historia del judaísmo. Y sobre todo, si a ustedes les gustó este tema, lo invitamos a dejar unos comentarios y pues seguimos con más. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos disfrutando de un nuevo producto del sabor casero de Masandra. Así es, Sergio, este día nos mandaron unos riquísimos alfajores peruanos que están hechos de galleta con cajeta en medio, alrededor traen coco y encima traen azúcar glass. Si a ti se te antojaron, aquí te vamos a dejar todos los números para que puedas llamar y pedir uno. Pues a disfrutarlos, ¿no? Claro. ¿Producción quieren? Obvio. Ahora estamos de nuevo en Descifrando la Palabra y viendo el tema del judaísmo, queremos profundizar en una palabra muy especial, padre, que es shalom. Se ha puesto muy de moda la palabra shalom, incluso todo el mundo saluda shalom, como diciendo paz. Sin embargo, la palabra shalom, que ciertamente significa paz, tiene un sentido más profundo, porque se escribe con SH, y SH en la palabra hebrea viene siendo hoguera, fuego.
Cuando Dios se reveló a Moisés, se revela desde la hoguera, desde el fuego. Cuando los discípulos de Emaús descubren a Jesús, dice, con razón nuestro corazón ardía. La paz, en el sentido bíblico judío, no es la ausencia de guerra. La paz es que arda el corazón, que esté ardiendo por amor. Por eso cuando Jesús habla de la paz, dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y uno no entiende eso. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío es, yo no vengo a traer tranquilidad, yo vengo a darle fuego a la vida. Yo vengo a encender los corazones. Mucha gente dice, yo vivo en paz, no me meto con nadie. Pues sí, pero eso puede ser indiferencia, eso no es paz, eso es ausencia de bien. La paz de Jesús es una paz que se empieza encendiendo el corazón. Si yo tengo a Dios dentro de mí, por eso la palabra Shabbat, como Shalom, significa la hoguera de Dios que está dentro de mí y actúa en mí, entonces Dios me va a dar amor y el amor me va a traer como fruto la paz. Por eso la palabra Shalom no solamente es paz como ausencia de guerra, es la presencia de Dios que te va a encender el corazón para amar, y el que ama siempre será un sembrador de paz. Gracias, Padre, por esta palabra y esta lección de hebreo que nos va a ayudar un poquito a entender lo que acabamos de ver ahorita en el tema. Gracias y seguimos con más. y vamos a hablar sobre el maltrato animal. Yo creo que es un tema pues muy delicado, ¿no? Concordarán conmigo de que esto es pues malo, es una cosa que no debería de existir simplemente. Yo creo que cuando Dios creó a todos, cuando creó al hombre y a la mujer, pues sí, nos puso como reyes de la creación. El hombre y la mujer son la máxima creación de Dios, pero eso no quiere decir que estemos por encima de ellos y los tengamos que maltratar. Yo creo que debemos convivir con ellos, y hay muchos animales, son tan bellos, tan bonitos y nos enseñan tantas cosas, que hacer este tipo de actos de maltrato pues
sin duda denigran mucho al ser humano. El Papa Francisco escribió hace un tiempo la encíclica Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común, el medio ambiente y todo, y ahí también están incluidos los animales. Y pues creo yo que vale mucho la pena leerlo y también apoyar estas instituciones que apoyan, que ayudan a animalitos de la calle o tratan de cuidar el ambiente en el que viven muchos animales en peligro de extinción. Fíjate, Carlos, que yo nunca he leído esa encíclica, pero creo que como seres humanos es muy importante saber más acerca de eso porque pues mucha gente en realidad pues no sabe porque pues dicen, a lo mejor pues ni hablan, ni no son personas, a lo mejor piensan que no sienten, pero son seres vivos que pues también sienten. Sabemos que el maltrato animal ha existido desde siempre, pero últimamente por medio de las redes sociales hemos visto muchísimos casos, tanto de animales domésticos como no domésticos. Por ejemplo, tenemos el caso de Rodolfo, que era un perrito, no me acuerdo en qué ciudad pasó. En Los Mochis. Pasó en Los Mochis y un muchacho lo mató a machetazos por haber mordido a su novia, pero la comunidad, en la colonia decían pues que el perro no era malo, no era bravo, era muy juguetón. Algo tuvo que haberle hecho la muchacha pues para que hubiera reaccionado así, pero creo que no son maneras de hacer las cosas. Y pues ellos no hablan como nosotros, pero se comunican, pues sienten. Si tú tienes un animalito en tu casa, pues cuida que coma bien, que tenga pues agua, un espacio, que lo pueda sacar a pasear, no sé, tienen necesidades. Sin miedo a que le pase algo. Y también hemos visto a esta persona que promulgó ese video por las redes, también rescató un elefante, y hemos visto que hay muchos activistas pues que luchan por el bien de los animales. Hace mucho tiempo se pusieron los circos sin animales, que fue algo muy bueno, pero también hay que preguntarnos pues qué pasó con todos esos animales que ya no están en el circo, en dónde están, los están cuidando, ya no se está ganando con ellos, pero qué está pasando. Entonces pues esta intención de hablar de esto, que no es tan religioso, ¿no?, pues es hacer un llamado a las autoridades y a la población en general para cuidar a los animalitos, que son seres maravillosos, que pues yo en lo personal pues tengo unos perritos en mi casa y pues te alegran, o sea, te dan Yo me vida. muero por tener un perrito. Bueno, pues esto es todo por hoy, no sé si tengas algo más. Pues no, nada más. Pues bueno, gracias por ayudarnos a cuidar a los animales y pues esperamos que les haya gustado esta sección de Pasando el Gato. Kinawana bobuite, tokte pobuite, kawilos konchay, hachiste hiawa, inchupulkamu,
amate jote kana utesakan Koi baita wapokane yeuyersa Wanale hua sesilo nenana Sawali batabe manai beka Bai gose watamanai beka Shukuli makina wanabo buite Dokte po buite kawi los conchaye Achise hiawai shukul hamur Amate jote kana utesakan Koi baita wapokane yeuyepsa Wanale hua sesilo nenan Sawali batabe manai beka Bai gose watamanai beka Estamos en su sección Coffee News y en esta ocasión les queremos comentar acerca de 3 conferencias que se están dando a nivel mundial y local para que crezcan en la fe. La primera de ellas es la que está impartiendo el padre David Ortega aquí en la parroquia de Carmen en Navojoa, Sonora, titulada Venceremos Señor, en donde se tocan temas sobre la pandemia, sobre la muerte y de cómo superar cada uno de ellos. Los horarios son de martes a sábado a las 6 de la tarde. Hay 4 maneras en que puedes verlas. Presencialmente, viniendo aquí a la parroquia con todos los cuidados necesarios. 2. En nuestro canal de YouTube en Kairos Oficial. 3. En las transmisiones en vivo en Facebook. Y 4. Puedes escuchar el podcast del mismo nombre, Venceremos Señor, en Spotify. También les comentamos que la próxima semana, del 6 al 8 de mayo, se dará la 5ª conferencia internacional titulada Explorando Mente, Cuerpo y Alma. Esto por el Consejo Pontificio de la Cultura. Con el objetivo de ver la relación entre la religión y la salud, también para explorar la relación que hay entre mente, cuerpo y alma. Hace días, nuestra pastoral de medios de comunicación tomó un curso titulado Evangelizador Digital por la plataforma de Catholic Link, donde se habló sobre la evangelización digital, redes sociales y contenido para llevar la palabra de Dios sobre estos medios de la mejor manera. Esperamos que estemos cumpliendo con tus expectativas, ya que nuestro grupo y nuestro equipo se está preparando para llevar esa palabra que Dios quiere a todos los rincones de la tierra. Te dejamos la invitación de que visites la plataforma de Catholic Link para que cheques todo el gran contenido que tiene, desde temas de teología, psicología, evangelización y muchos más. Estas son las 3 conferencias que te recomendamos el día de hoy. Esperemos que sean de tu agrado y puedas tomar al menos una de ellas. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo en Las Coffee News. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta el día de hoy. Tenemos mucho por aprender y queremos hacia el futuro seguir presentándoles temas que puedan ser de interés, de crecimiento. El día de hoy hicimos un recorrido por nuestra cultura judía, de la cual hemos heredado tanto. Hoy le queremos agradecer a Dios por ese pueblo, como por otros pueblos de la tierra, donde Dios ha depositado las semillas de su palabra. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que en familia aprendamos a conservar la palabra de Dios para vivirla y para ponerla en práctica. Saludamos a Lupita Otón, que siempre nos saluda en los programas que realizamos, y queremos pedir a Dios que la bendición llegue a todos para que el reino de Dios llegue hasta los últimos rincones de la tierra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.
ser mucho mejor, lo sé. Enfrentar mis miedos uno a uno y ser feliz después. Y creer que este mundo se convertirá en el paraíso que siempre soñé. Y ahora sé que estás aquí y me ayudarás a creer que juntos venceremos al miedo. Solo sálvame, de tu mano iré por siempre, sin dudar y alzar la frente. Sálvame, solo sálvame, quédate aquí todo el tiempo, eres tú mi única canción. Y creeré que este mundo se convertirá en el paraíso que siempre soñé. Y ahora sé que estás aquí y me ayudarás a creer que juntos venceremos al miedo. Solo sálvame, de tu mano iré por siempre, sin dudar y alzar la frente. Sálvame, solo sálvame, quédate aquí todo el tiempo, eres tú mi única canción. Eres tú mi única canción. Es un gusto estar nuevamente aquí. No, espérate otra vez. No, espérate otra vez. En total recorrió 1450 kilómetros. El viernes 5 se reunió El sábado 6. ¿Qué hubo el sábado 6? O sea, hoy. ¿Qué hubo el sábado 6? Gracias, compañeros, por haber estado aquí. Y esto es todo por... El Papa hizo un llamado para... ¿Qué? 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 Así se llama. ¿Para qué? Estos 8 años de pontificado se han dado con el objetivo de llevar a Jesús a toda la humanidad. Se han caracterizado por iniciativas, se han caracterizado. Estamos una vez más en su sección Misiones y Misioneros. Y este día hablaremos sobre... Y este día hablaremos sobre la... Es que se me lengua la traba. Angelización. Lo estás grabando. Estás grabando. Bueno, ya. No. Ya, plebes. Ay, no, qué bárbaro. Estamos de nuevo en Misiones y Misioneros y seguimos... Nada.
¿Y cómo? En esta ocasión es todo y te invitamos a escuchar. Es que es la costumbre. Es todo por esta ocasión y te invito. Ahora sí iba a decir a ver este tema. Te invitamos a seguir. En este ya, por puras patadas. Me pegó el tonto. Por esta ocasión es todo. Y si te interesa más saber sobre este tema, te invitamos a seguirnos en Kairos Oficial. Se me olvidó. Ay, yo. No olvides también seguirnos por Netflix. Por Netflix. Continuamos con el tema de la evangelización. Tema de la evangelización. ¡Ah, Bechimucho! Estamos una vez más. Y continuamos con el tema de la evangelización en Sonora. En el mayo. ¡Güey, ya me había salido! En el mayo. ¡Güey, ya me había salido! Continuamos con el tema. Ay, la Otra vez la Laura. De ingresar a la compañía de Jesús, buscaba llevar la buena nueva. Continuamos cuando el padre Diego de la Cruz llegó a la misión de Sonora junto al padre Angelo Balestra, quien muy lejos de su natural Cremona, Italia, donde había nacido, ahora estaba en lo peor que el tiempo se podría llamar el fin del mundo. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el mundio? Continuamos cuando el padre Diego de la Cruz llegó a la misión de Sonora junto al padre Angelo Ching. Jesús buscaba llevar la nueva. ¡Otra vez! ¡Ánimo! Estaba en lo peor del mundo. ¡No! 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 Y premiar su ardua. ¡Yo voy a terminar! Y premiar su arduo. Sí es ardua. Y premiar su labor. Ardua labor. No, tengo que decir ardua. Sí, güey. Ardua. Su ardua labor. Hola, ¿qué tal? Seguimos en su misión. Hizo la misión Cuando te hagas así, date un tiempecito. Sí. Y esta estaba bajo la guía pastoral del padre Juan Valera. ¿Qué? Valera. Por el canal de YouTube de Kairos Oficial. Sean bienvenidos una vez más a Pasando el Dato. Y Carlos, hoy tenemos un tema muy importante para nosotros, que es... La confesión. Estamos una vez más en Pasando el Dato. Y Carlos, el día que vamos a tocar... Somos músicos, ahora vamos a tocar. El tema que vamos a tocar... Es que iba a decir el día de hoy. Ay, el tema que vamos a tocar... Estamos nuevamente en la sección Descifrando el Dato. ¡Descifrando el dato, viejo! Padre, descífreme qué es Semana Santa, padre. ¿Qué tal? Yo soy Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio. Yo soy Paul. Yo soy Diego. Y yo soy... Ay, Ay,